Buenas a todos, estamos aquí en el primer congreso online Escuela de Conocimiento y Sabiduría, Conócete a ti mismo a través de los 5 cuerpos, y hoy estamos en el tercer día, el día de cuerpo mental, en el que tengo el placer de entrevistar a Xavi Santamaría. Buenas, Xavi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al evento, Edgar, agradecido. Él es facilitador y acompañante en procesos de introspección y pensamiento no dual, y nos va a hablar del pensamiento no dual como fin del conflicto. Pero antes de meternos en materia, quería preguntarle quién es Xavi Santamaría, que se presente un poquito y a qué se dedica actualmente. Bueno, definir Xavi es complicado, pero bueno, Xavi en un principio empezó, toda mi historia empezó con la muerte repentina de mi padre, con 24 años, y entonces a partir de ahí fueron 4 años de desencadenarse procesos muy dolorosos, una enfermedad de mi madre, rotura de pareja, quiebra de empresa, enfermedad mía, y simplemente toqué fondo y a partir de ahí pues apareció una maestra tibetana, me empezó a acompañar y, como digo siempre, me repetía no te quedes en budismo, no te quedes en budismo. Empecé a investigar otras tradiciones y a través de autoconocerme, pues bueno, fui viendo que todas tenían puntos en común, que es no dualidad, el punto en común, y empezar a investigar y a reconocerme, es que no hay más. Es decir, que... Muy bien. ¿Y cómo empezó Xavi Santamaría ese interés por el budismo, por todas esas corrientes filosóficas? Has contado un poquito tu historia, pero ¿qué te llamó la atención de empezar a estudiar todo esto? Cuando hablamos de espiritualidad y autoconocimiento, tenemos que partir de la base de quién realmente se sumerge en el autoconocimiento y por qué nos sumergimos en el autoconocimiento. Y un gran número de personas nos sumergimos en el autoconocimiento porque no nos gusta nuestra vida y esperamos que la espiritualidad nos la arregle. Entonces, Xavi en su día, su vida era un desastre y lo que buscaba era algo externo que le arreglase su vida. Y apareció una maestra budista. Sí que es cierto que las antiguas tradiciones espirituales, desde muy jovencito, a mí me llamaban la atención. Digo que como siempre te llaman la atención, te desconectas, te subes al carro de la sociedad y luego suceden ciertas cosas que te vuelven a conectar con, bueno, con lo que venía a hacer tu ego. Muy importante, ¿no? Porque al final en la espiritualidad también hay mucha corriente de ego espiritual, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y al final, por eso justamente es lo que nos transmites tú mucho, que es el pensamiento no dual, al final es el final del conflicto de todo. ¿Nos quieres explicar un poco todo esto de qué es el pensamiento no dual y cómo llegar al final del conflicto? Sí, las antiguas tradiciones espirituales, no solo el Vedanta Advaita, porque se relaciona mucho con Vedanta Advaita, la no dualidad, taoísmo, budismo, nos hablan de no dualidad. No dualidad es una característica o es una particularidad que se le aplica a la realidad última. Te dicen que la realidad última es no dual. No dual viene de no dos. Entonces, eso se traspasa al ser humano. Si es la realidad última, es la realidad de todo. También es nuestra realidad. Entonces, nosotros, antes de conformarse el yo, existe una mente donde se conforma ese yo. Pues es ir observando lo que es ser un yo para que tarde o temprano aparezca esa mente primigenia donde se conformó el yo y esa mente es unidad. No de uno, sino unidad de unión. Y ahí aparece una forma de pensamiento de no lucha, donde el yo se disuelve, se vuelve a reconstruir y ese yo ya ha cogido nombres muy diferentes. Realmente es conectar con ese espacio que eres. Muy bien. ¿Y cómo nos desidentificamos de ese yo? Que muchas veces nos tiene atrapados, ¿no? En tengo que ser así o debo ser asá. ¿Cómo nos identificamos de esto? Si realmente solo existe una herramienta, que es la autoobservación, la meditación, le podríamos llamar introspección. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es descubrir qué es ese yo para ponerlo a nuestro favor. Porque si yo no tengo el yo a mi favor, el yo es una herramienta para movernos en este mundo dual, constantemente estará en lucha, estará en conflicto con ese yo, con lo cual no podré descubrir qué es ese yo y sumergirme en él para ir más allá de él. El primer paso es observarlo y poner esas características a mi favor. Una vez está en calma, empezar a sumergirme, que es ser, en mi caso, que es ser Xavi.
y dónde se conforma el ser Xavi. Muy bien. ¿Y cómo nos puede ayudar desidentificarnos de ese yo? Porque este es un paso muy importante también. Yo siempre digo que primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos ese ego, ese yo, porque si no te das cuenta vives en automático, y al darte cuenta es como que se te cae un velo y dices, ¡wow! ¿Y ahora qué? Ya no puedes volver atrás, ¿no? Hay veces que piensas, volvería atrás y viviría en automático, pero no, eso lo piensa el ego porque no puedes volver atrás una vez de eso. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar desidentificarnos de ese yo? A ver, el hecho de desidentificarme, primero para desidentificarme, tendré que darme cuenta de las cosas. Yo no puedo cambiar algo si no me doy cuenta. A eso le llamamos hacer conciencia. Hacer conciencia parece muy espiritual y no es que yo soy consciente. No, te estás dando cuenta, ya está. Simplemente eso. Entonces he estado viendo un piloto automático sin darme cuenta. Vale. Entonces empezará el siguiente juego. Ahora me voy a mover constantemente dándome cuenta. ¿Y eso no será un mismo piloto automático en la polaridad contraria? Porque ahora estoy todo el día dándome cuenta de las cosas, dándome existencia a mí mismo. Entonces llega un momento que empiezas a observar estos juegos civilinos. Empiezas a observar que si, por ejemplo, empieza a surgir un enfado, no, es que es el yo el que siente ese enfado, no lo que soy. Y empiezas a observar, no es omitir ese sentimiento, es simplemente poderlo observar, ¿vale? Como algo apartado de ti, que igualmente lo sientes, pero al no estar identificado con él, él no tiene poder sobre ti. Si tú sabes que ese sentimiento simplemente surge y no te apoderas de él a través del mí, porque el yo utiliza el mí para apoderarse de las cosas, el sentimiento no genera un movimiento de apretar la tecla para que actúes con un patrón. Bien. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho la teoría de Gurdjieff, no sé si la conoces, de la de las tres mentes, que al final las tres mentes son inconscientes, por eso te voy a hacer la pregunta. La mente motriz, que es la que hace, ¿no? La mente emocional, que es la que siente, y la mente intelectual, la que piensa, ¿no? Esa dicotomía entre que siempre somos incongruentes entre el pensar, el sentir y el hacer, que al final esto viene en la inconsciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos consciente estas tres mentes? Es que hacer consciente es darse cuenta. Con lo cual simplemente te tienes que autoobservar para darte cuenta. Es que cuando reduces la autoayuda a la espiritualidad a conceptos muy básicos, realmente dices, quizá me estoy perdiendo en la autoayuda y estoy retroalimentando ese yo. Primero, bueno, vamos a sumergirnos en qué es un sentimiento, vamos a sumergirnos en qué es una acción, vamos a sumergirnos en qué es un pensamiento. Voy a observar eso con total sinceridad. Voy a empezar a observar eso y me daré cuenta que todo es mente. Un sentimiento como tal es algo mental, porque es una etiqueta que yo le pongo a un movimiento que sucede en la consciencia. Primero en mi consciencia y luego en la consciencia. Si es una etiqueta que le pongo a un movimiento que sucede en la consciencia, solo redirige a una cosa, que es a darme existencia a mí mismo como Xavi, a autodefinirme a mí mismo constantemente. Muchas veces lo comento, yo no me puedo sentir feliz si no creo un constructo mental de la felicidad. Entonces creo que me siento feliz, pero si no creo constructo no me puedo sentir feliz. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces quizá empiezo a unir todas estas separaciones. Es decir, el hecho de sentir es una acción ya, pero eso no lo vemos como una acción, es una opción. Pero eso son pequeños matices en los que nos podemos introducir. Hay un sintiente y un sentimiento, dualidad, separación. Entonces, cuando hablamos del sentir, nos referimos, las antiguas tradiciones espirituales, cuando te hablan del sentir, realmente se refieren a algo que no puedes etiquetar, que cuando lo etiquetas ya estás separando. Por eso decimos que es el yo el que siente. Pero si el yo no es real, el sentimiento como tal no tiene ningún poder sobre ti. Esto es lo que llamaríamos la mente absoluta, ¿no? Que es la conciencia o el Dios, el yo, el arquetipo del Cristo, ¿no? Muchos, por ejemplo, Jung lo llama el arquetipo del Cristo, pero no deja de ser, es lo que dices tú, al final son simbologías para explicar lo mismo, que mediante el autor Pero ¿dónde surge todo eso? del ser humano, ¿no? De interpretar y de... ¿Pero en qué espacio surge?
de la mente. en la que me creo que es mi mente. Bueno, y si dejo de apropiarme de la mente y dejar de que sea mía y es mente solo, surgirá en la mente. Pero somos nosotros los que le damos forma a esto. Muy bien. En el momento que yo empiezo a observar que todo surge en mente, no en la mía, en mente, pues entonces quizá dependerá de si yo me creo que es mío o no es mío, si me apropio de ello, para que esto me haga mover en el día a día. Entonces me empezaré a desidentificar lo que hablábamos antes. Eso no quiere decir que el yo no se haga responsable, que el yo no se crea sentir. Bueno, yo me puedo creer que siento, pero saber que ese sentimiento no es real. Entonces, si sé que no es real, no me va a afectar. Lo voy a sentir, pero no me va a mover en piloto automático. No voy a empezar la lucha de esto lo quiero sentir, esto no lo quiero sentir, porque la misma lucha de esto no lo quiero sentir es exactamente igual que la lucha, pero quiero sentir esto. Son polaridades, pero es lo mismo. De ahí que las personas que están identificadas con el quiero que el otro sea así, 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 ¿no? Por ejemplo, vemos mucho este patrón en la búsqueda de pareja. Quiero una pareja así, 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 así. Claro, pero te estás marcando unas expectativas que si luego no se cumplen no vas a ser feliz. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para evitar eso? Es que nosotros cuando vivimos desde el yo, ¿vale? Desde el falso yo, el ego, como le queramos llamar, lo que estamos haciendo es proyectar. Entonces, cuando buscamos una pareja, nosotros buscamos una pareja en base a nuestro concepto de pareja. Entonces, esa pareja tiene que cumplir nuestro concepto de lo que es una pareja. Y lo que no cumple lo intentamos cambiar. Pero si yo no soy consciente de ese complejo, de ese constructo de lo que para mí es pareja, simplemente estaré dando vueltas sin ser consciente. Quizás es más fácil que yo observe eso y luego decida qué tipo de persona quiero a mi lado o no. Desde el yo, te estoy hablando ahora, que no, cariñosamente, meterme en una relación sin ser consciente qué constructo he hecho. Realmente buscamos que el otro cumpla nuestras expectativas del amor. Sí, que eso no es malo, ¿no? Que al final todo está desde qué punto de vista lo haces, ¿no? Desde la inconsciencia o desde la conciencia, ¿no? Pero es que tanto lo haga desde la consciencia o desde la inconsciencia, sigo atrapado en una mente individua que se cree un yo. ¿Qué podríamos hacer? Sigue habiendo una conceptualización. Si nosotros nos planteamos cómo funciona nuestro día a día, nos daremos cuenta que en nuestro día a día vivimos más en presencia que en el ego, pero le damos más importancia a esos momentos que el ego se conecta. Vivimos más sin conceptualizar que conceptualizando. Lo único que centramos el foco allí. Cuando vamos a comprar al súper, estamos pensando lo que compramos muchas veces. Pasamos por las estanterías y cogemos esto. Estás fluyendo en ese momento. Pero a la que hay un problema y falta un producto, ya le empiezas a dar vueltas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde no está? Y no sé qué. Pum, entra en la mente conceptual. Entonces, vivimos mucho en ese estado de mente no conceptual. Pero primero nos tendremos que dar cuenta para luego dejar que eso suceda. Lo que pasa es que, claro, ahí el yo no pinta nada. ¿Y qué consejos les darías a una persona? Vamos a poner en una situación práctica en la que una persona empieza a darse cuenta, empieza el proceso de darnos cuenta, empieza a darse cuenta que tiene un ego y vive ya como un poquito más despierta. Ese principio del despertar que yo llamo como que al darte cuenta que tienes un ego que nunca te has dado cuenta, dices, ostras, voy a estar consciente ahora de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a esas personas que empiezan ahí para que estén atentas a sus pensamientos, del ego, etcétera? En el momento que tú te das cuenta que tienes un yo, ¿vale? Un ego, el secreto es ponerlo a tu favor. Es una herramienta para moverte en dualidad. No hay más. Entonces, utilízalo como esa herramienta para moverte en dualidad. Y observa de qué manera te sientes mejor cuando te mueves con él. Y observarás que hay unos movimientos de lucha y hay unos movimientos de paz. Pues ves observando, intenta moverte desde la paz. Bueno, él va a jugar. Cuando hago las sesiones individuales, al yo intento apartarlo, ¿no? El yo es como algo externo que tú tienes que ir moviendo. En budismo le dicen que es el caballo desbocado que tú tienes que acompañar.
Entonces es moverse con él para que luego nos demos cuenta que estar todo el día intentando ser consciente, llega un momento que te vas a aburrir. Porque no Y vas yo, a poder ser consciente de todo, con lo cual es un mismo juego del yo. Pero esos es juegos son más imposible. civilinos, esos llegan, si quieres decirle etapa, llegan en la siguiente etapa. ¿Eh? Y entonces empezarás a intentar sumergirte como el yo está creando todo este juego. Ya no el ser consciente o no, porque el ser consciente o el ser inconsciente sucede en la consciencia. Entonces igual tienes que acabar reconociéndote como esa consciencia que eres. Pero eso no lo Una, reconoces bien. una pregunta que tengo para ti. ¿En este mundo es posible vivir sin conflicto? ¿O crees que es Es una, posible? es una elección. Es una elección. Es dejarte un poco de lado. Dejarte a ti un poco de lado. De lado no es sumisión, ¿eh? Es valorar realmente, es decir, todo este movimiento que está generando mi yo, ¿a dónde me lleva? A la lucha constante. Pues es una elección. Simplemente decido vivir en paz. Está. Pero sí que es cierto que para llegar ahí, desde el yo, porque el yo necesita tiempo, pues para el yo hay un pequeño recorrido, pero se puede vivir sin conflicto. Es que el conflicto no es real. Es que cuando nosotros observamos que no tenemos poder para rechazar, es cuando igual se acaba el conflicto. Porque por mucho que quieras rechazar algo, lo que estás rechazando va a estar ahí. Con lo cual no tienes el poder de rechazar nada. Cuando te das cuenta que lo que estás intentando rechazar está surgiendo ahí, está sucediendo ahí, es cuando te rindes. Normalmente lo hacemos por agotamiento. Te rindes y dices, bueno, está sucediendo lo que tiene que suceder, ya está. Felicidades, se ha acabado el conflicto. Muy bien. ¿Podrías explicar un poco qué es la rendición para el que no sepa lo que es? La rendición en el punto espiritual, ¿no? Sí, lo pondré con un ejemplo. Una persona que está haciendo sesiones individuales porque tiene un problema con X y llega un día enfadado a la sesión y te dice, estoy hasta las narices, ya no puedo más, es que llevo 3 años con este tema, que le den por saco, que sea lo que tenga que ser. Felicidades, te acabas de rendir. ¿Cuántos no lo hemos hecho en la vida? De decir, estoy luchando para que el negocio funcione, estoy luchando para tener dinero, no sé, estoy hasta las narices, que sea lo que tenga que ser. Y si me tengo que ir a vivir debajo de un puente, me voy a vivir debajo de un puente. Y ¡fum! Y entonces empieza a llegar lo que es para ti. Te acabas de rendir. Eso es la rendición. Claro, porque entiendo yo aquí, con lo que explicas, que pensamos que es lo mejor para nosotros y luchamos por lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, pero a lo mejor no es lo mejor lo que está pasando, ¿no? A lo mejor No, es luego que detrás viene algo mucho mejor. lo que está pasando es lo que está pasando, pero lo que el yo genera es un movimiento de intentar que lo que está pasando sea como él quiera y vivimos constantemente intentando que lo que está pasando sea como él yo quiere. Y eso es absurdo, eso es agotador. Hasta que un día dices, ya hasta las narices y me rindo. Pero quizás sea más sencillo el abrir mi mente y decir, está pasando lo que está pasando, simplemente me muevo con eso. Bueno, ya habrás hecho un pasito más para fluir. Pero realmente estamos constantemente cambiando las cosas. Por eso necesitamos el tiempo. Porque si yo no acepto lo que está sucediendo, necesito el tiempo para cambiarlo. Claro. Y ahí hay lucha, ahí hay movimiento de lucha. Entonces, digamos que cuando aceptas, el propósito del tiempo cambia, ¿no? Completamente. Es que cuando tú estás aceptando, ¿qué finalidad tiene el tiempo? Control. Bueno, hasta que te des cuenta que ahora el tiempo lo has transformado en control y llegará un momento que aparecerá la presencia y te darás cuenta que en presencia no hay tiempo. Hay una película que me gusta mucho que es la de Guerrero Pacífico, que explica muy bien todo esto, ¿no? Es el atleta ahí peleando por su oro olímpico, centrando toda su vida en el futuro, en ese objetivo, y llega un momento y se rompe la pierna. Y adiós, objetivo. Entonces Pero, ya. pero es que además el futuro como tal es una imaginación y el pasado es otra imaginación. Sí, El sí, son esto. pasado lo imaginamos, no existe, simplemente le estamos dando forma. Y el futuro es otra imaginación, que está bien tener eso. ¿Eh? Pero una cosa es tenerlo sin ser consciente de ello y la otra es ser consciente. Y al final te darás cuenta que, bueno, solo existe primero el presente, harás el presente presente, que seguirás interpretando
Y luego observarás el momento presente, que es atemporal. Es no dual. El tiempo en presente es no dual. También, porque el presente no necesita algo que lo cree. Muy bien. Entonces en Advaita te hablan del tiempo como algo no dual, el momento, el instante presente, el momento presente. No hacer el presente presente, que eso es otra cosa diferente. ¿Algún consejo práctico para no estar siempre divagando entre estados mentales? Que divagues entre estados mentales, porque te darás cuenta que divagas entre estados mentales y llegará un día que te cansarás y dirás, dejo de divagar entre estados mentales. Es que el ser humano es muy absurdo, porque si yo intento no divagar en estados mentales, estaré divagando en no querer divagar en ese estado mental. Estaré generando ese pensamiento de no divagar. Entonces, divaga lo que quieras. Divaga lo que quieras. Y llegará un día que hará, vale, ya está, vale, ya está. Porque si es nuestra naturaleza. Sí, ¿qué más da? Si realmente estamos ahí constantemente. Aquí es la frase esta que nos dicen muchas veces de perdonar el perdón, ¿no? Es un poco... Sí, la mente del yo constantemente está buscando herramientas para darse existencia, constantemente está buscando juegos, ríete de esos juegos, acompáñalo en esos juegos y un día te darás cuenta que, es decir, ¿dónde sucede el yo? En la consciencia. Bueno, irás un poquito más allá de él, pero claro, intentamos ir mentalmente, pero cuando tenemos la experiencia fuera de la mente, si yo tengo la experiencia fuera de la mente, en el momento que tengo la experiencia fuera de la mente, el yo se difumina, desaparece, con lo cual lo que tiene la experiencia fuera de la mente no es el yo. Por eso se le dice que es la experiencia de no experiencia. Pero lo tenemos más veces de lo que nos pensamos en el día a día. Pero estamos tan entretenidos en el personaje, en darnos existencia, en que si el vecino, en que si ahora tengo que darme cuenta de esto, que si ahora estamos tan entretenidos en todos esos juegos que no observamos ese espacio donde estamos sucediendo, que es lo que somos. Muy bien. Y una pregunta más que te quería hacer yo. El pensamiento no dual como fin del conflicto. ¿Cómo explicaríamos esto para una persona que no se ha dado cuenta aún todavía del proceso? Primero tendríamos que fijar, cuando hablamos de no dualidad, mi manera de trabajar la no dualidad es primero fijamos el concepto, le damos un significado dual para luego darnos cuenta que ese significado no es cierto. ¿Qué es un conflicto? Es algo que no acepto, es algo que rechazo. Con lo cual, en el momento que lo acepte, ya no hay conflicto. Si cualquier situación que yo estoy viviendo la acepto, ¿va a haber conflicto? No. Entonces me podré mover. Mientras yo no la acepte, me estaré moviendo en piloto automático, porque hay un sentimiento de rechazo. Realmente el conflicto es algo que no acepto. No confundamos aceptar con resignarse, porque para ello son temas diferentes. Pero en el fondo, simplemente tengo que aceptar esa situación y empezarme a mover. Porque yo necesito movimiento. Exacto. Aquí, al final, el resumen de todo es no juzgar, ¿no? Por ejemplo, las emociones siempre se tienden a catalogarlas de buenas o malas. Por ejemplo, la tristeza, ¿no? Y al final la tristeza tiene un sentido, ¿no? Así que es el sentido para el yo, ¿no? Para hacerte caso en alguna parte de ti, pero al final no son ni buenas ni malas, ¿no? Sí, es que solo observando que el yo necesita herramientas para moverse y sumergiéndome en esas herramientas, la vía directa es autoobservación, es constantemente estar autoobservando la experiencia. Entonces, en el momento que yo me doy cuenta que para ello eso tiene una utilidad, bueno, podré observar que al final todo es lo mismo, son constructos mentales. Y que como constructo mental dejaré de etiquetar tristeza y diré, no, constructo mental, constructo mental, constructo mental. Aquí pone tristeza, aquí pone felicidad y aquí pone rabia. Pero resulta que yo me estoy fijando en lo de dentro. Pero si lo veo todo como constructos mentales, que después siento, ya no tendrá tanta fuerza. Muy bien. Con las ideas pasa lo mismo. Es decir, es que en el fondo son ideas. Los sentimientos son ideas. Pero nos movemos en 5 o 6 sentimientos, cuando realmente, según la medicina tradicional tibetana, hay 120.000 sentimientos, si no me equivoco. Todo verbo es un sentimiento. ¿Cómo te sientes abandonado? ¿Cómo te sientes traicionado? ¿Cómo te sientes
querido, cómo te sientes exitoso, todos son maneras de sentirme, pero nos movemos en 4 o 5 genéricos, ¿no? Nos movemos en emociones, no en sentimientos. No, la emoción es una cosa y el sentimiento es una cosa diferente. El sentimiento es la expresión de la emoción, es la conceptualización de la emoción. Pero si ya entra la conceptualización, ya está. Pero es que en el momento que la emoción yo le pongo una etiqueta, no la estoy conceptualizando también. La estoy comprimiendo en una etiqueta y no dejo que ese fluir constante del sentir, de vida, que también le llamamos paz, vaya fluyendo, porque lo vamos cortando y encapsulando, cortando y encapsulando, cortando y encapsulando. Al final es el estrés mental que da el estar siempre separando las cosas y los conceptos de la mente, ¿no? Esto es así, esto es así, esto es así. Al final de lo que se trata el pensamiento no dual, por lo que yo he entendido, corrígeme, si no eso, es que dejar de juzgar lo que está pasando, simplemente experimentarlo y ya está, ¿no? Es que si somos radicalmente sinceros con nosotros mismos, ¿tenemos otra opción que no sea experimentarlo? No. Es que no hay otra. Es decir, ¿yo puedo no vivir mi vida, la de la que se cree vivir el yo? No. Pues entonces la voy a vivir. ¿Para qué rechazarla? Voy a vivirla. Y entonces, cuando llega ese nivel de aceptación, no de resignación, de aceptación, me podré sumergir en qué es la experiencia. ¿No? Entonces, cuando yo me sumerja en qué es la experiencia, qué es experienciar, bueno, empezaré a sumergirme cada vez más hasta que un día, cuando tenga que surgir, surgirá, vale, esto está sucediendo aquí y yo no puedo hacer nada. Y haga lo que haga, yo no puedo no ser no consciente. Porque ahora, si observamos, las cosas están surgiendo delante. Yo no puedo hacer que no surjan. Y yo observo que surgen. Entonces, ¿yo puedo hacer que no surjan? No. Es al final aceptar, ¿no? Y por ejemplo, una pregunta más que tengo para ti y ya con esto finalizaríamos. Las personas que, bueno, sabemos que la familia, por ejemplo, a veces un nido de conflictos por la separación de ideas y los puntos de vista diferentes, etcétera. Y al final siempre hay algún miembro de la familia que no aceptamos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías para ese, en este caso? Que te observes a través de él. Porque, es decir, es una proyección que estás generando con esa persona. Lo que nos estamos diciendo nosotros mismos es, si yo actúo igual que esta persona, no me acepto. Pero si es una opción de las infinitas del yo en el universo para poder hacer, ¿qué problema hay? Estás juzgando, te estás juzgando a ti mismo. Pero ese movimiento es tan rápido que no vemos ese movimiento. Es decir, una vez yo observe eso, yo le dé forma a la situación y sea consciente que le he dado forma a la situación, yo podré decidir qué tipo de relación quiero con esa persona. Porque no tener relación con ella es la relación de la no relación. Yo puedo no tener relación, es mi manera de relacionarme. Pero mientras eso no lo vea, estoy enfrascado en esa persona y la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y por qué estás enfrascado con esta historia o con esta persona? Porque te importa. Porque si no te importara, te sería absolutamente igual. Exacto. Lo que pasa es que eso no le decimos importar. Pero si tú cariñosamente odias a alguien es porque te importa. Porque si no te importa, no hay ningún sentimiento sobre él. Y eso es apego. Lo que pasa es que ese apego, entre comillas, es en negativo, no en positivo. Entonces, observa qué apego tiene tuyo sobre todo ese movimiento mental para darse existencia a él mismo y que no está aceptando esa parte de oscuridad de él. Porque sigue siendo un juego del yo. Y cuando lo aceptes, te podrás mover libremente, libre de tus cadenas mentales. La libertad real es salir de tu forma de pensamiento, de tus cadenas mentales. Y podrás decidir libremente qué tipo de relación quieres. Porque si no, te estás moviendo en no quiero esta relación porque no me cae bien, vale. Entonces me siento atrapado en esto, quiero libertad. Tu libertad se fundamenta en que te sientes atrapado. Eso no es libertad real. Porque esa libertad, como proviene de me siento atrapado, tiene parte de sentirse atrapado. Y tarde o temprano lo verás ahí. Son los vasos comunicantes de la dualidad. ¿No? Entonces eso no es libertad real.
Es un juego de yo para creerte que ahora eres libre. Espectacular, Xavi, cómo has explicado esto. La verdad es que yo creo que esto le va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos están viendo. Es un poco parecido a lo que explica Jung de la sombra, ¿no? La sombra, todos aquellos aspectos de la personalidad que nos han dicho que están mal, pero no son malos. Por ejemplo, el enfadarme con alguien. Enfadarme con alguien no es malo, depende del contexto de la situación, ¿no? Es que es una herramienta para moverte en dualidad. El enfadarte, el ser violento, el ser amoroso, el ser... son herramientas. Entonces, serán buenas o malas en base a tu conciencia. Porque primero surge la consciencia, luego surge la conciencia, que son tus valores, lo que está bien y lo que está mal. Y en base a tu conciencia empezarás a moverte. Pero cualquier cosa bien aplicada no es mala, si la aplico bien. Entonces, cuando empiezas a rascar en antiguas tradiciones espirituales o más modernas, te das cuenta, como tú decías de Jung, que todas dicen lo mismo, cada uno con sus palabras. Pero el budismo y Jung, si los lees, dices, ah, vale, vale. Y ahora leo el taoísmo y leo el no sé quién, ah, vale. Y todas dicen lo mismo. Estudias flores de Bach, ah, pero resulta que Bach, los arquetipos de Bach son estos, que se corresponden con estos, todo es lo mismo, con diferentes formas, porque como somos tantas individualidades, tienen que haber muchas formas. Muy bien, espectacular, sí, sí. De esto yo también me he dado cuenta porque que si el curso Milagros, Jung, esto, otro, al final es simbología todo y para explicártelo. Y al final todo lleva a lo mismo, lo que has dicho tú, la única herramienta que hay es la introspección. Sí, y en el fondo, con todas estas simbologías, si hacemos un acto de humildad, lo único que estamos haciendo es autoobservarnos a nosotros mismos. Es igual la técnica que sea una PNL, que sea una terapia energética, que sea un budismo, que sea un taoísmo, que sea una introspección. Constantemente nos estamos autoconociendo a través de eso. Lo único que no somos conscientes de este movimiento redireccional. Entonces, cuando te das cuenta que solo existe una herramienta, la autoobservación, para luego darte cuenta que no hay nada que autoobservar. Entonces, solo existe una. Pero bueno, podemos crear 50.000 en el mundo de las formas. No pasa nada, es correcto. Y luego pasa esto mucho en el mundo del desarrollo personal, de que cada uno quiere crear su propia terapia y no sé qué, para que el yo sea importante, etcétera, y al final todo es lo mismo, ¿no? Sí, pero en el fondo, la gente que vaya a ese tipo de terapia está necesitando eso para observar a su yo. Con lo cual, claro, cuando te das cuenta dices, tiene una función. En el momento que yo juzgo a esa persona, me estoy juzgando a mí mismo si estoy haciendo eso. Bueno, es un movimiento de autodefinición de mí mismo para darme existencia. Pero son tan sutiles estos movimientos que lo único que puedes hacer cuando te das cuenta es decir, ah, vale, guay, gracias. Ya te he visto, ego, ya te he visto. Y ya está, y no pasa nada. Y te ríes un poco del ego y bueno, ahí seguimos para adelante y ya está. ¿Alguna cosa más que quieras contar que no te haya preguntado? No, es decir, agradecerte a ti y a la gente que nos ve en este ratito de compartir y que hayas confiado en el mensaje que va surgiendo y que encantado de colaborar con una escuela de conocimiento y sabiduría. Pues muchas gracias, Xavi. Tengo que decir también que nos ha ayudado con la colaboración de la página web, que es un tío que sabe mucho de redes sociales y marketing. Y te lo quería agradecer también públicamente porque nos has echado un cable muy importante en este sentido también. Así que gracias, Xavi, por todo y nos vemos seguramente en algún directo próximamente. Muchas gracias a ti y a la Escuela de Conocimiento y Sabiduría. Gracias.